Ahora vamos a ir a eso, pero hay un aspecto de ese respeto, de esa consideración, digamos, del Estado como el abrigo de los pobres, digamos, ¿no? Que degeneró, yo creo que desde el 2005 los gobiernos del Frente para acá ingresaron 60.000 funcionarios públicos, ¿no? Pero ese pecado... No, ingresaron muchos más. Ese pecado, ingresaron, no sé, yo tengo que decir... No, aumentó 60.000 el número de funcionarios. Sí. Quiere decir que nombraron 100.000. Está bien. Porque las vacantes las llenaron todas. Está bien, ahora... Eso fue una barbaridad. Pero el origen del pecado, ¿no está un poco en la cultura que el Partido Colorado sobre todo? No es así. Yo recuerdo el discurso, yo siempre recuerdo un discurso de Hierro, cuando el partido estaba decayendo, que decía, dijo, el Estado ha hecho mucho por el partido. Ha llegado el momento que el partido haga cosas por el Estado. Cuando él estaba diciendo que el Estado había hecho mucho por el partido, estaba diciendo que había sido en el extremo, digamos, un capítulo del clientelismo, por decirlo de alguna manera. El clientelismo es lo que hay hoy. En aquellas épocas no hubo clientelismo. Y en los gobiernos nuestros últimos tampoco. La prueba está que fuimos reduciendo el personal. Los funcionarios del Estado se redujeron. En el 85 al 90, pese a que tuvimos que tomar 10.000 funcionarios, se rebajó. Se rebajó luego en el gobierno de la calle, se rebajó en la segunda presidencia nuestra y se siguió rebajando los funcionarios. Pero usted dice que no había en la gente eso de que todos tenemos un familiar, un amigo. Por supuesto que lo había, o sea, por supuesto que lo había, y todavía lo hay en la mentalidad muy común de la gente que sueña con el empleo público por la estabilidad. Hacen una convocatoria y se presentan 50.000 personas. Y bueno, esa es la patología del Bueno, tema. a eso voy para no entrar en la crítica a un esa es la patología del sistema, por eso sí, naturalmente. ¿Y cómo se combate eso? Bueno, ¿Cómo se rompe esa cultura, esa parte de la cultura? O sea, como lo hemos hecho, reduciendo empleo, nombrando menos. Vuelvo a decir, yo le diría que en el primer gobierno redujimos como 15 a 20.000 empleos, a pesar de que tuvimos que tomar como 10.000. Eso me está hablando usted durante la administración central y en las empresas públicas. En general, el total de funcionarios. Porque vio que con el gobierno de Valle, por ejemplo, que salió aquella famosa ley de que no se metían más funcionarios, empezaban a entrar por las intendencias, ¿se acuerda? Bueno, sí, las intendencias son autónomas. Bueno, y no son solo vallistas. No, la mayoría de las intendencias son blancas y contrarias, digamos, hacia el estatismo. Bueno, está bien, pero por eso le digo de esa herramienta, ¿no? Esa herramienta del Estado que ha servido para... Nosotros en esa materia me siento muy tranquilo. Las dos presidencias nuestras achicamos el número de funcionarios del Estado. Es decir, que no contribuimos a aumentarlo, al revés. Por eso le digo que sobra Estado en algunas cosas y falta Estado en otras. El modo de combatirlo es ese. Ahora, no es de un día para el otro, es que todos los partidos asumamos eso, lo vayamos haciendo y los sucesivos gobiernos vayan reduciendo. Hoy mismo hay algunos proyectos ya en danza sobre esa materia y hay que hacerlo. Porque lo hicimos, no es imposible. Ahora, ¿que nos costó? Por supuesto, no tengo duda que nos costó políticamente. ¿A usted no le parece que esa cultura de la que estamos hablando, con el Estado en el medio, ¿no? Como centro de eje, fue de alguna manera, entre otras causas, la que contribuyó a los triunfos del Frente? Porque en el momento, como usted dice, ¿no? Usted dice, los partidos tradicionales en algún momento empezaron a tratar de reformar el Estado, y en el momento que eso ocurre, aparece el defensor del Estado, exacto, con su rama sindical. Es verdad. El PIT-CNT hoy es el sindicato de las empresas públicas, vamos, ¿no? O sea, y es el poder político. Es el poder político. Es probable que en algunos aspectos siga siendo, en otros no sé, pero de alguna manera no estuvo en el triunfo del Frente esa continuación de ese pensamiento. Bueno, acá vienen los defensores del Estado. Por supuesto, no tengo duda. Nosotros estábamos reformando, adaptándonos a los tiempos. Y es así. Entonces, el Frente cuando fue revolucionario perdió siempre. Cuando dejó de ser revolucionario y se pasó a la nostalgia, es decir, a la nostalgia del viejo vallismo,
se pasó a la nostalgia el viejo vallismo. Es vallista el frente. ¿No? Es vallista el frente. En el sentido estatista, yo no digo vallista. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ahora le digo por qué no es vallista. Para empezar, porque no es democrático. Porque un frente amplio que aplaude a Venezuela y Cuba no es democrático. Bueno, pero eso son expresiones. No es la expresión, es la verdad. Ha respetado las leyes, ha respetado la ley y ha respetado la Constitución. Sí, y han violado todo lo que han podido también. Bueno. Nadie ha hecho más leyes inconstitucionales deliberadamente. Pero la justicia les ha dado vuelta. Y bueno, funciona. El sistema funciona. No, yo no quiero decir que hayan ido a una dictadura, pero lo que digo hay expresiones en el que en algún lugar la izquierda tiene un problema con la democracia. No tienen convicción democrática, a eso me refiero, no tienen convicción. No digo todo. Hablo medio frente. Está bien. Ahora, ¿por qué me decía usted que no se puede decir que hoy en el frente abreva un espíritu vallista? No, porque simplemente hay, primero, una concepción estatista. Segundo, hay una concepción que nos difiere, que nos distancia esencialmente, que es en el concepto de igualdad. Es decir, ellos es la igualdad todo trance, aún en desmedio de la libertad. ¿Cuál es la consecuencia? La mirada hacia abajo. Siempre es mirar hacia abajo, no es mirar hacia arriba. No es crecer, no es mejorar, no es desarrollarse, es igualar hacia abajo. No es pagarle más al que rinde más, no, es igualar siempre lo más posible para abajo. Nunca premiar la calidad, nunca premiar la excelencia. Entonces, eso nos distingue fundamentalmente al vallismo del socialismo. El socialismo con su igualación arrasadora, por eso mismo fracasó donde se instaló en una concepción autoritaria. Bueno, esa era una diferencia de esencia. Y el debate lo tuvo el vallismo adentro, en sus orígenes, ¿no? Sí, los que se fueron del vallismo fundamentalmente fue por esa concepción. Y hoy nos encontramos con eso. Nosotros tratamos siempre justamente de diferenciar, en mirar para arriba, pero no en la época de don Pepe, ahora mismo. Es decir, para hablar de la educación, ¿qué era la escuela de tiempo completo? ¿No? ¿Qué eran los bachilleratos tecnológicos? Era llegar a los más necesitados y tratar de promoverlos. Era una orientación diferenciadora. Usted me está hablando de la época Rama. Ahora. La época Rama. Seguro, el segundo gobierno. Gobierno, que yo fui el que... Eso yo siempre lo he dicho públicamente. Este país atrasó 10 años porque en algunos aspectos muy importantes, como las escuelas de tiempo completo, los sindicatos se opusieron radicalmente y hoy son la panacea. El paradigma, ¿no? Y no solo eso, porque estaban los bachilleratos tecnológicos que hoy también son la mejor realidad que el país tiene. Sí. Es decir, tuvimos enormes oposiciones. Pero ¿eso qué es? Eso es estrictamente vallista. Es el Estado proponiendo reformas diferenciales para justamente poner la mirada hacia arriba. Uno lo ve en el propio municipio. En lugar de llevar las cosas buenas a los barrios más pobres, al revés. Tratamos de incluir al revés. Esta es una izquierda excluyente. Lo demuestro con una sola cosa, que es la que para mí es la más importante. Usted mire los PISA. El 20% más pobre no tiene, el 87% no tiene comprensión lectora. Sí. Y bueno, no solamente pasa entre los pobres, ¿no? Ahí tiene a la gente de la universidad diciendo que los muchachos que entran en ingeniería son un desastre. Pero están los porcentajes. Pero díganme, a nivel de los pobres, usted ve que está, a nivel de los pobres es un desastre. Si uno mira los números, del presupuesto, de los presupuestos, no se le puede negar a la izquierda que ha destinado dinero a obras sociales. Exacto. Ha destinado dinero a obras sociales. Sí, y después pero no han rendido. Por eso está bien. Podemos luego dar un paso más y decir qué eficiencia tuvieron eso. Y esto de la inversión en obra social es una cosa que hay que reconocer al país desde el 85 para acá. Todos los gobiernos han invertido en obra social. Sí. Algunos más, otros menos, y se verán los por resultados. Ejemplo, que todo el mundo en el primer gobierno nuestro, por ejemplo, que mucha gente se olvida, se crearon los CAIF. Sí. Por ejemplo. Sí, pero yo quería ir a esto, doctor, y para mí es una cosa que yo no entro en debate con... No, pero en el tema educativo el frente está
lastrado absolutamente. Ahora hablamos del tema educativo. Pero absolutamente por un congelamiento conservador de sindicatos que no quieren cambiar. Ahora ha sido dramático. La gente que puso el presidente para intentar algún cambio, que yo creo que era muy mínimo, pero no importa, para intentar algún cambio, a los 6 meses estaba fuera del gobierno. Doctor, porque les arrancaron la cabeza. Yo debato con alguna gente que vale la pena, ¿no? Acerca de los procesos sociales. Que los procesos sociales no duran una generación, duran mucho más que una generación. Sí. Entonces, cuando vemos lo del Marconi, que podemos ir después a profundizar ahí, cuando vemos lo de la educación, en el Marconi hay 4 o 5 generaciones de Cantegril. Entonces, no es que no pudieron salir durante los gobiernos del Frente, tampoco pudieron salir antes. Pero ahora se han agravado notablemente. Bueno, ¿y bueno, qué le parece? Pero ¿y cómo no se van a agravar? Pero no es lo mismo estar de salida que de entrada. Pero doctor, una cosa es un obrero que es pobre, se va al Cante y tiene un hijo, sí. Que una cosa es eso, que fue lo que pasó en el inicio, y otra cosa es que el hijo no pueda salir de ahí, y su hijo nazca en el Cantegril, y su nieto nazca en el Cantegril, y su bisnieto nazca. Obviamente que se va haciendo cada vez peor. De acuerdo. Se va haciendo cada vez más duro. Sí, de acuerdo. Pero hay un origen en el cual hubo gente que no pudo salir en los últimos 40 años. De acuerdo. Siempre hubo gente. Por eso las políticas. Por eso estamos hablando de la reforma educativa. La reforma educativa apuntaba ahí justamente. Y el Frente se opuso tenazmente, y los sindicatos conservadores de la educación, que no quieren cambiar nada, se opusieron tenazmente. Bueno, era eso. Tenía que haber habido 200 escuelas de tiempo completo, ¿no? Y no lo hicieron, se opusieron, se enfrentaron. Por eso es que es el error. El error es creer que más plata es mejor educación. El Frente, ¿verdad?, puso más plata. Y no es que quedó igual, quedó peor, se lo muestra el PISA, los rendimientos no nos hemos estancado en términos relativos comparado con otros países, nos hemos estancado en términos absolutos, hemos ido para atrás. Bueno, ese es el Marconi, ahí falta Estado, ¿no? Justamente, hoy oía hace un rato en la radio que se hablaban de las madres en esos lugares. Bueno, yo recuerdo los programas de alimentación nuestros estaban justamente condicionados, justamente que las madres se atendieran, las madres embarazadas se atendieran, entonces le dábamos los víveres en función de que se atendieran, una pedagogía donde el Estado ahí está presente. Yo creo que hoy el tema se ha agravado enormemente, se ha amplificado enormemente, la exclusión ha avanzado, diga lo que diga el Frente y repita todo el día, la inclusión ha avanzado, la exclusión, porque los pobres hoy están más pobres y tienen peor educación. Hoy el tema, yo pienso que esto es muy complejo, obviamente. Las cifras de pobreza mejoraron, ¿no? La cifra estadística de pobreza. Bueno, también la cifra estadística del PISA. De acuerdo. No, pero eso mide resultados efectivos. Y acá uno... Está bien. No, o sea, está bien. Digamos que es estadístico porque el Estado le da la contribución del MIDE y salta la línea. El tipo pasa de categoría y entonces dice, no es más pobre. Eso sí, sigue siendo igualmente pobre. Es verdad. Porque no pasó a ser clase media. No, sigue siendo igualmente porque la clase media no es solo plata. La clase media no es solo plata. La clase media es capacidad de autosustentarse. Es capacidad de mirar la posibilidad de pegar un salto. Capacidad de autosustentarse, de buscar caminos, de tener el dominio de su propia vida, ¿no?